Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos a QU con nosotros una vez más. Espero que todos es tu copyright teniendo un dúo maravilloso, o al menos uno lleno de energía positiva. Y si no es asu, pues a QU estamos para ponerle un poco de drama, intriga y por supuesto, chismecito jugoso a su dúa. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, un tema que ha mantenido a muchos de ustedes despiertos por las noches. Pregunto, ¿dose QU copyright realmente es tú pasando de true, ese de las TU maras de true, ese de las sonrisas perfectas y las alfombras rojas? Hoy, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupal-Rafael, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en senu con diéresis al capm, y que a pesar de su separación superíndice 3N, sigue generando una inmensa fascinación superíndice 3N. Vamos a explorar rumores, especulaciones y por supuesto, vamos a analizar la información superíndice 3N que tenemos disponible para tratar de responder a una pregunta que muchos se hacen: ¿Kerem Bürsin sufre en secreto? ¿QU copyright podrá estar ocultando a Hande Erupal-Rafael? Impactante. Su copyright que el título es fuerte, pero la verdad es que el mundo del espectáculo turco es lleno de secretos y dramas que a menudo se mantienen ocultos al público. Antes de que empecemos, les quiero pedir un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos análisis profundos y de estos chismecitos con cariño más menos por favor, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y ASU se aseguran de no perderse ni un solo vídeo. Además de ese, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. ASU estaru viene al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. La relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupal-Rafael fue algo mágico, al menos desde nuestra perspectiva como espectadores. Se conocieron en el set de senu con diéresis al capm, y la química entre ellos era innegable. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, y gran parte de su con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la conexión superíndice 3N palpable entre los protagonistas. La ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad, y Kerem y Hande empezaron una relación superíndice 3N que hizo suspirar a millones de personas. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, disfrutando de viajes, momentos divertidos y demostraciones públicas de afecto. Parecuan la pareja perfecta, la encarnación superíndice 3N del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de perfección superíndice 3N estalló superíndice 3. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Y finalmente la confirmación superíndice 3N, Kerem Bürsin y Hande Erupal-Rafael han terminado su relación superíndice 3N. La noticia fue un shock para muchos fans, que no entendió QU copyright ha pasado. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, y tanto Kerem como Hande se mantuvieron muy discretos al respecto. Esto por supuesto dio pie a todo tipo de especulaciones. Se habló superíndice 3 de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales, de terceros en discordia. En fin, la lista era interminable. Pero, dejando a un lado los rumores, lo que es cierto es que la separación superíndice 3N debió superíndice 3 ser difícil para ambos. Después copyright ese de todo, han compartido momentos muy intensos, tanto personales como profesionales. Han construido una relación superíndice 3N que al menos desde afuera, parecua su superíndice 3 lida y duradera. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿Kerem Bürsin sufre en secreto? Es difícil saberlo con certeza. Kerem es una persona muy reservada en lo que respecta a su vida personal. No es dado a compartir sus emociones o sus problemas con el público. Prefiere mantener una imagen de fortaleza y optimismo. Sin embargo, hay ciertos indicios que sugieren que la separación superíndice 3N de Hande pudo haberle afectado más de lo que aparenta. Por ejemplo, después copyright ese de la ruptura, Kerem se mantuvo alejado de las redes sociales durante un tiempo. No publicaba nada, lo cual era inusual, ya que antes era muy activo en Instagram y Twitter. Algunos interpretaron esto como un aseo más menos al de que estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba espacio para procesar sus emociones. Otro indicio es que Kerem se ha dedicado por completo a su trabajo. Después copyright ese de senu con diéresis al capm,
ha participado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Algunos creen que esta dedicación superíndice 3n al trabajo es una forma de distraerse y de evitar pensar en la separación superíndice 3n. Es una manera de llenar el vacuo que ande deju superíndice 3 en su vida. Además, hay ciertas entrevistas que Kerem ha dado después copyright, de la ruptura que sugieren que todavía guarda cierto cariño más menos o por ande. En estas entrevistas, Kerem habla de ande con respeto y admiración superíndice 3n. Reconoce su talento y su profesionalismo, y destaca los buenos momentos que compartieron juntos. No hay rastro de resentimiento o amargura en sus palabras. Esto podría significar que Kerem todavía siente algo por ande, o al menos que valora mucho la relación superíndice 3n que tuvieron. Kizu, le duele que las cosas no hayan funcionado entre ellos, pero prefiere mantener una actitud positiva y recordar los buenos momentos. Ahora, copyright podrá estar ocultando Kerem a ande? Esta es una pregunta muy difícil de responder. Como ya hemos dicho, Kerem es una persona muy reservada, y no es probable que revele detalles íntimos de su vida personal. Sin embargo, podrá haber ciertos aspectos de su vida o de sus sentimientos que Kerem prefiere mantener ocultos a ande. Por ejemplo, podrá estar luchando con inseguridades o dudas sobre sí mismo. Podrá sentir que no es lo suficientemente bueno para ella, o que no es capaz de darle lo que necesita. También copyright podrá estar preocupado por su futuro profesional. La carrera de un actor es incierta, y Kerem podrá estar sintiendo la presión superíndice 3n de mantener su con diéresis copyright sito y de seguir creciendo como artista. Podrá temer que la separación superíndice 3n de ande afecte su imagen pública, y que esto tenga un impacto negativo en su carrera. O simplemente podrá estar protegiendo a ande. Podrá no querer preocuparla con sus problemas o con sus inseguridades. Podrá querer que ella siga adelante con su vida y que sea feliz, sin que con diéresis copyright le sea una carga o un obstáculo. Es importante recordar que todo esto son solo especulaciones. No tenemos forma de saber con certeza copyright esto pasando por la cabeza de Kerem Bürsin. Pero basándonos en lo que sabemos de su personalidad y en lo que hemos observado de su comportamiento, podemos inferir que la separación superíndice 3n de ande pudo haberle afectado más de lo que aparenta, y que podrá estar ocultando ciertos sentimientos o preocupaciones. Por supuesto, ande eru párrafo el también copyright ha seguido adelante con su vida. Después copyright de la separación superíndice 3n, ande se enfocó superíndice 3 en su carrera y en sus proyectos personales. Ha participado en varias campañas más menos publicitarias y ha protagonizado nuevas series de televisión superíndice 3n. También copyright ha viajado mucho y ha compartido fotos de sus aventuras en las redes sociales. Ande también copyright ha sido vista en campañas más menos ua de otros hombres, lo que ha dado pie a rumores de nuevas relaciones. Sin embargo, hasta el momento, no ha confirmado ninguna relación superíndice 3n sentimental. Al igual que Kerem, ande prefiere mantener su vida personal en privado. Es comprensible que tanto Kerem como ande quieran proteger su intimidad, y que no quieran exponer sus sentimientos al escrutinio público. Después copyright de todo, su relación superíndice 3n fue muy medio urtica, y es probable que no quieran repetir esa experiencia. Lo que podemos decir es que tanto Kerem como ande son personas talentosas, exitosas y muy queridas por el público. Han logrado construir una su superíndice 3 lida carrera y han inspirado a millones de personas en todo el mundo. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Esperamos que encuentren la felicidad y que sigan cosechando con diéresis copyright hitos en el futuro. Y hablando de futuro, copyright les depara a Kerem y a ande? Es difícil predecirlo. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Quizás en algún momento del futuro Kerem y ande vuelvan a coincidir en un proyecto profesional. O quizás sus caminos sigan separados. Lo que es cierto es que su relación superíndice 3n siempre será recordada como un capítulo especial en la historia de la televisión superíndice 3n turca. Y aunque su historia de amor no haya tenido un final feliz, siempre quedará del recuerdo de los buenos momentos que compartieron juntos. Además, la química entre Kerem y ande sigue siendo innegable. Incluso después copyright de la separación superíndice 3n, muchos fans siguen esperando una reconciliación superíndice 3n.
Sueu más menos han con verlos juntos de nuevo protagonizando otra serie de U con diéresis copyright cito. Es poco probable que esto suceda, pero nunca se sabe. En el amor como en la vida, todo es posible. Quizás el destino tenga otros planes para Kerem y Ande. Por lo pronto lo que podemos hacer es seguir apoyando sus carreras y deseándoles lo mejor. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento y de su profesionalismo. Recordemos que detrás de la fama y del glamour, Kerem y Ande son personas como nosotros. Tienen sus propias alegrías, sus propias tristezas y sus propios problemas. Merecen respeto y comprensión superíndice 3N. Asu que en lugar de alimentar rumores y especulaciones, vamos a centrarnos en lo positivo. Vamos a celebrar sus logros y a admirar su trabajo. Y vamos a dejar que vivan sus vidas en paz. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado de la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, de su separación superíndice 3N y de los rumores y especulaciones que han surgido al respecto. Hemos analizado la posibilidad de que Kerem Bürsin es tu copyright sufriendo en secreto y de que es tu copyright ocultando ciertos sentimientos a Hande Erupar Rafael. Hemos destacado la importancia de respetar su intimidad y de no alimentar rumores infundados. Y hemos concluido deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Bio. He tratado de abordar el tema con respeto y objetividad, basándome en la información superíndice 3N disponible y evitando caer en especulaciones sin fundamento. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael? ¿Creen que Kerem estuvo sufriendo en secreto? ¿Qué copyright creen que estuvo ocultando a Hande? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre los temas que abordamos en el canal. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que tenemos muchos vídeos sobre el mundo del espectáculo turco con chismecitos, análisis profundos y entrevistas exclusivas. No se los pierdan. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Y recuerden, sigan disfrutando de la vida y del buen drama turco. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que esto no ha terminado. Abran bien los ojos porque vamos a profundizar aún más en este fascinante culebrón turco. Porque seamos honestos, ¿a quién no le encanta un buen chisme, especialmente cuando se trata de dos de las estrellas más brillantes de Turquía? Vamos a ponernos nuestras gafas de detective y a analizar minuciosamente cada declaración, cada gesto y cada interacción que Kerem y Hande han tenido desde su ruptura. Vamos a examinar los entresijos de la industria del entretenimiento turco, para entender las presiones y los desafíos a los que se enfrentan estos jóvenes talentosos. Y por supuesto vamos a escuchar lo que dicen las fuentes cercanas a la pareja siempre y cuando sean confiables, claro. Asterisco asterisco el antes y el después, un análisis detallado de su relación asterisco asterisco. Para entender la posible pena secreta de Kerem, primero debemos retroceder y revivir la magia de su relación con Hande. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de Senkalkam, la chispa fue innegable. No era solo química en la pantalla, era una conexión real que trascendía la ficción. Recordemos las entrevistas conjuntas, las risas compartidas, los viajes exóticos y las muestras de afecto que inundaron las redes sociales. Eran la pareja perfecta. Los fans cariñosamente apodados Anker estaban extasiados. Parecía que su amor era a prueba de balas, un cuento de hadas moderno hecho realidad. Pero como todos sabemos, las apariencias engañan. Detrás de las sonrisas y los abrazos, podrían haber existido problemas que el público no veía.
Las largas jornadas de rodaje, la presión de los fans, las exigencias de la industria, todo esto puede ejercer una enorme tensión en una relación, incluso en la más sólida. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Fue la distancia? Ambos actores tienen agendas muy apretadas y viajan constantemente por trabajo. ¿Fueron las expectativas de los fans? La presión de mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora. ¿O hubo otros factores en juego como diferencias personales o profesionales? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo un misterio. Ni Kerem ni Hande han revelado los motivos exactos de su ruptura, y es probable que nunca lo hagan. Pero eso no impide que los fans y los medios sigan especulando. *** Kerem después de Hande, señales en el comportamiento ***. Volvamos a Kerem. Como hemos mencionado antes, es una persona reservada y no suele mostrar sus emociones en público. Pero incluso la persona más estoica puede dejar escapar pequeñas pistas sobre su estado emocional. Analicemos su comportamiento después de la ruptura. ***. La desaparición en redes sociales ***. Su repentina inactividad en redes sociales fue la primera señal de alarma para muchos fans. Kerem, que solía ser muy activo en Instagram y Twitter, dejó de publicar durante semanas. Algunos interpretaron esto como una señal de que estaba sufriendo y necesitaba espacio para procesar sus emociones. Otros sugirieron que estaba tratando de evitar los comentarios y la atención negativa. Enfoque intenso en el trabajo Kerem se ha sumergido por completo en su trabajo después de la separación. Ha participado en varios proyectos cinematográficos y televisivos, tanto en Turquía como en el extranjero. Algunos creen que esta dedicación al trabajo es una forma de distraerse del dolor y de llenar el vacío que Hande dejó en su vida. Es una manera de canalizar sus energías y de demostrar que puede seguir teniendo éxito sin ella. Entrevistas reveladoras, o no tanto las pocas entrevistas que Kerem ha concedido desde la ruptura han sido cuidadosamente elaboradas. Siempre habla de Hande con respeto y admiración. Elogiando su talento y recordando los buenos momentos que compartieron. Sin embargo, evita profundizar en los detalles de su relación o de su separación. Esta actitud diplomática podría ser una señal de madurez y respeto, pero también podría estar ocultando sentimientos más profundos. Cambio de imagen Algunos observadores han notado un ligero cambio en la imagen de Kerem desde la ruptura. Parece más serio y reflexivo, y ha adoptado un estilo más sobrio y elegante. Este cambio podría ser una simple evolución personal, pero también podría ser una forma de reinventarse a sí mismo y de dejar atrás el pasado. ¿Qué podría estar ocultando Kerem? La teoría de la inseguridad Aquí es donde entramos en terreno especulativo. ¿Qué secretos podría estar guardando Kerem a Hande y al mundo? Una teoría popular entre los fans es que Kerem siempre se sintió inseguro en la relación. Hande es una de las mujeres más bellas y exitosas de Turquía, y Kerem podría haber sentido la presión de estar a la altura de sus expectativas. Podría haber temido que no era lo suficientemente bueno para ella, o que no podía darle lo que necesitaba. Estas inseguridades podrían haberle llevado a comportarse de manera posesiva o controladora, lo que a su vez habría erosionado la confianza y la armonía en la relación. Otra posibilidad es que Kerem estuviera luchando con problemas personales que no quería compartir con Hande. Podría haber estado lidiando con problemas familiares, problemas financieros o problemas de salud mental. No querer cargar a Hande con estos problemas podría haberle llevado a distanciarse emocionalmente, lo que finalmente habría contribuido a la ruptura. La sombra del futuro profesional, temor al fracaso, La carrera de un actor es notoriamente incierta. El éxito puede ser efímero y la fama puede desaparecer de la noche a la mañana. Kerem, a pesar de su inmenso talento, podría estar sintiendo la presión de mantenerse en la cima. La separación de Hande podría haberle generado dudas sobre su futuro profesional. ¿Afectaría su imagen pública? ¿Perdería fans? ¿Le ofrecerían menos papeles? Estos temores podrían haberle consumido y haberle impedido concentrarse en su relación con Hande. Además, Kerem podría haber estado preocupado por la percepción de su relación con Hande. Le veían como un actor talentoso por derecho propio, o simplemente como el novio de Hande Erçel.
Esta duda podría haberle llevado a querer distanciarse de Hande y a demostrar que podía tener éxito por su cuenta. El altruismo secreto, protegiendo a Hande ***. Una teoría más noble es que Kerem estaba protegiendo a Hande. Podría haber visto que la relación no estaba funcionando y que lo mejor para ambos era separarse. No quería que Hande siguiera sufriendo, así que tomó la difícil decisión de terminar la relación. En este escenario, Kerem estaría sacrificando su propia felicidad por el bienestar de Hande. Estaría ocultando su propio dolor para que ella pudiera seguir adelante con su vida y encontrar la felicidad con otra persona. Esta teoría encaja con la imagen de Kerem como un hombre amable y considerado. Siempre ha mostrado respeto y admiración por Hande, y es probable que quiera lo mejor para ella, incluso si eso significa que no estén juntos. Hande, la reina indomable sigue brillando ***. Mientras tanto, Hande ha seguido adelante con su vida con una determinación admirable. Se ha enfocado en su carrera, ha viajado por el mundo y ha aparecido en varias campañas publicitarias. Parece estar disfrutando de su soltería y de su libertad. Sin embargo, también hay indicios de que la separación ha sido difícil para ella. Algunas fuentes cercanas a Hande han revelado que ha tenido momentos de tristeza y soledad. Pero como una verdadera reina, Hande ha sabido superar la adversidad y seguir brillando. Su silencio sobre la ruptura también ha alimentado las especulaciones. ¿Está tratando de proteger su intimidad? ¿O está tratando de evitar reavivar el drama? Cualquiera que sea la razón, Hande ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida. El legado de Anker, un amor inolvidable ***. Independientemente de lo que haya pasado entre Kerem y Hande, su relación siempre será recordada como un capítulo especial en la historia de la televisión turca. Su química en Senkalkam fue mágica, y su amor fuera de la pantalla cautivó a millones de personas en todo el mundo. Aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre quedará el recuerdo de los buenos momentos que compartieron juntos. Y a pesar de la separación, muchos fans siguen esperando una reconciliación. ¿Reconciliación a la vista? Un sueño lejano, pero no imposible ***. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las parejas se separan y se reconcilian todo el tiempo. ¿Podría haber una posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos en el futuro? Es poco probable, pero no imposible. Ambos son jóvenes, solteros y exitosos. Han compartido una experiencia única y tienen una conexión especial. Si ambos están dispuestos a perdonar y olvidar, quién sabe qué podría pasar. Pero por ahora, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y dejar que vivan sus vidas en paz. Quizás, algún día, el destino los vuelva a unir. O quizás sus caminos sigan separados. Solo el tiempo lo dirá. Conclusión. Un drama turco con final abierto ***. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un drama turco con final abierto. Está lleno de amor, pasión, intriga, especulación y quizás un poco de pena secreta. No sabemos con certeza qué pasó entre ellos, ni qué secretos guardan. Pero lo que sí sabemos es que son dos personas talentosas y exitosas que merecen respeto y comprensión. Así que en lugar de alimentar rumores y especulaciones, vamos a centrarnos en lo positivo. Vamos a celebrar sus logros y a admirar su trabajo. Y vamos a dejar que vivan sus vidas en paz. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chismecito jugoso. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el mundo del espectáculo turco siempre tiene algo que contarnos.